Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que podamos estar reunidos una noche más para compartir la bendita palabra del Señor, ya que hemos puesto todo en las manos de Dios. Él está tomando el control y en este momento vamos a dar comienzo a la enseñanza que nos la trae esta noche nuestro hermano Pedro. Y es una enseñanza bien poderosa que va a ser de bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Adelante, hermano Pedro. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta noche traigo una enseñanza, se llama Aguas de Reposo. Para esto vamos a empezar con algunos comentarios. Dice, ¿alguna vez has alcanzado el límite de tus fuerzas? ¿Has llegado al punto de ya no poder seguir adelante? Para introducirnos en este tema, les pido que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel 30, 9 y 10. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron seguir. Dice, como creyentes en Cristo, como esposas, como padres, como miembros de la iglesia, trabajadores, amas de casa, estudiantes, todos alguna vez hemos llegado al extremo de ya no aguantar más. Unos tras otros llegan los retos, los imprevistos, las complicaciones y los problemas de la vida. Pero no sabemos cómo responder ante ellos. Con frecuencia nos sentimos incapaces de seguir luchando, sencillamente porque estamos exhaustos. ¿Qué hacer cuando no hay fuerzas para seguir avanzando? Algunos de los hombres que seguían a David, cansados de luchar, simplemente se sumergieron en el torrente de Besor. Esta historia ocurre durante los últimos días del reinado del rey Saúl sobre Israel. David andaba huyendo de Saúl y se escondió entre los filisteos. David y sus hombres iban rumbo a una batalla, a pelear al lado de los filisteos. Pero los filisteos desconfiaron de ellos y les exigieron que se alejaran. Partió entonces David con sus hombres hacia el sur, de regreso a Siclag, donde vivían, un viaje de 3 días. Para esto vamos a leer Primera de Samuel del 30, capítulo 30, del 1 al 6. Por el tiempo, lo voy a recortar, mis hermanos, pero ese es del 1 al 6, ¿ok? Dice que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, los amalecitas habían invadido el Neguet y a Siclag, y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que ahí estaban, desde el más pequeño hasta el más grande, pero a nadie habían dado muerte. Vino pues David con los suyos, y he aquí que estaban quemadas, que estaba todo quemado, dice, y sus mujeres y sus hijos habían sido cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ya David estaba acostumbrado a ese tipo de trato, ignorado por su padre, despreciado por sus hermanos, perseguido por el rey Saúl.
Solo esto le faltaba, que sus hombres, los hombres que tanto habían ayudado, que él tanto había ayudado, se levantaran contra él. David pudo haber reaccionado como un psicópata, pudo incluso perder los estribos o argumentar fuertemente en su defensa. Después de todo, también a él le habían secuestrado a su familia. Igual que los demás, él tenía derecho a llorar, lamentarse y desesperarse por la pérdida de su esposa y sus hijos. Pero David hizo algo diferente. Puso su confianza en Dios, se fortaleció en el Señor su Dios. Y mientras los 600 hombres avivaban su ira contra él y juntaban piedras, David se postraba ante su Dios vestido con un efod de sacerdote. Hermanos, es esencial que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que David. En días de ruina y calamidad, en días de desesperación y soledad, en la peor hora de nuestra vida, cuando nadie nos entiende, ni la familia, incluso ni hasta nuestros viejos amigos se vuelven enemigos y parece que nadie nos puede ayudar. Tenemos que hacer lo que hizo David, volvernos a Dios. Si clamamos a Dios con fe, Él nos responderá, como prometió en Jeremías 33, 3 y 7. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. En la primera de Samuel 38, según la Nueva Biblia Latinoamericana, David consultó al Señor. Dice, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Frecuentemente pensamos que para oír la voz de Dios tenemos que ser unos santos especiales, gente extraordinaria que Dios solamente le hablará a personas muy, muy espirituales y consagradas. Es cierto que como hijos de Dios debemos consagrarnos. David entendía esto y por eso se vistió con un traje de lino y un efod sacerdotal. Antes de postrarse ante el Señor, ante el Señor, el lino representa pureza y santidad. Sin embargo, en Cristo no se trata de nuestra propia santidad, sino de la santidad con que Él nos ha vestido. Es más, ni siquiera podemos ser santos por nuestra propia cuenta. Nuestra justicia propia es inmunda a los ojos de Dios. Pero si nos vestimos del Señor Jesucristo, es decir, si depositamos toda nuestra confianza en Él y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces podemos acercarnos con tranquilidad a Dios y podemos hablar con Él libremente, como David lo hacía. Sin duda Dios nos enseñará lo que necesitamos saber en ese momento particular de nuestra vida. Dice la Biblia que todavía empolvados por el viaje de 3 días que acababan de hacer, sin haberse alimentado ni descansado, David y sus 600 hombres salen a perseguir a los amalecitas, frustrados y angustiados y enojados con David, emprenden un camino incierto. Ninguno sabe muy bien a dónde van, solo sostenidos por el deseo ferviente de abrazar de nuevo a sus amadas familias y tal vez creyendo un poco en la promesa dicha a Dios a David. De cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Los hombres de David marcharon hasta llegar al torrente de Besor.
De los 600 hombres, 400 lograron cruzar el torrente y los otros 200 se metieron al Besor, zambulleron su cansado cuerpo en las aguas, refrescando sus cabezas, pero ya no son capaces de seguir, están agotados de seguir, así que salen y se recuestan con armas y todo en la verde ribera del arroyo. Pero ¿qué tan cansado tiene que estar alguien como para decidir abandonar la misión de rescatar a su propia familia? ¿Puede un soldado estar extenuado al extremo de permitir que otro sea el que salve a su propia carne y a su propia sangre? David los dejó y se fue con los 400. En la iglesia también hay gente caída junto al Besor. Entiéndase, son buenas personas, son hermanos piadosos como tantos otros, pero sencillamente fatigados. La fatiga les ha consumido por la razón que sea. Posiblemente un problema matrimonial persistente, una debilidad difícil de combatir. Están caídos junto al arroyo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Los declaramos personas no gratas? ¿Los expulsamos de nuestras filas por cobardes? ¿Los reprendemos? ¿Los avergonzamos delante de la congregación o simplemente los dejamos que descansen? David permite a los 200 quedarse y seguir él con los 400. Ahora van camino por un desierto espantoso. Suben y bajan duna tras duna. Pero los astutos amalecitas, ni una huella. Ya comienzan a hundirse en las arenas de la desesperación, cuando de pronto alguno diría que tuvieron un golpe de suerte. Para esto podemos leer en la primera de Samuel 30, 11, 19, dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron agua y bebió. Le dieron también un pedazo de masa de higos seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Le preguntó David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y él le respondió, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una excursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos y de Judá, y el Neguet de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y hacían fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montados sobre sus camellos huyeron. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. El pelotón de rescate marcha ahora de regreso a Siclag, viene triunfante con un gran botín en sus manos. A medida que salen del desierto y se acercan a la colina,
de donde desciende el besor, los 400 empiezan a divisar el campamento de los 200 que se quedaron. ¿Qué pensaría un soldado que regresa de aquellos hombres que se quedaron a descansar? Y no mencionemos a unas cuantas esposas o hijos. ¿Qué pensaban de sus esposos y sus padres? ¿Y cómo se sentiría aquel soldado que se quedó a descansar en el arroyo, su hombría por los suelos? En primera de Samuel 21-22 dice, David por su parte se acercó para saludarlos, pero entre los que los acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijas y que se vaya. En primera de Samuel 30, 23, 25, no hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como la ley de Israel. Notemos esto, los 200 nunca dijeron que se quedarían a cuidar el bagaje. Ellos simplemente se quedaron a descansar, se quedaron a hacer nada. Pero David dignifica su decisión de quedarse y le concede el título de trabajo. Entre tantas hazañas que hizo David, se tiene que contar esta también. Él honró a aquel soldado que no tenía fuerzas para seguir más allá del arroyo de Besor. ¿Es pecado descansar cuando ya no se puede más? ¿Está mal pararse junto al arroyo de Besor mientras otros siguen? ¿Está bien que descansemos de vez en cuando? El Señor Jesucristo dijo que viniesen a Él todos los que estén trabajados y cargados para hacerlos descansar. ¿Estás demasiado cansado para pelear? Jesús es tu David que pelea para ti cuando tú ya no puedes. Jesús no se enoja cuando estás débil y agotado. Por el contrario, Él ha hecho correr las aguas del Besor para que tú puedas refrescarte un poco antes de seguir. El arroyo de Besor es un lugar para que los soldados del Señor recuperen sus fuerzas. ¿No es eso lo que queremos realmente? De esto habla David en el Salmo 23, 2, 3. En lugares delicados, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, las aguas del reposo nos libran de las arrogancias, de pensar que nuestros logros vienen porque humanamente nos hemos esforzado tanto. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió, dijo David a los perversos y egoístas que no querían compartir el botín de sus hermanos. Pero la victoria viene de Cristo, no de nuestros esfuerzos. Nuestros logros no son merecidos. La salvación nos ha venido como un regalo inesperado. Al igual aquel joven egipcio fue puesto por Dios en el camino de David para mostrarle dónde estaban ocultos esos maleantes. Dios es el creador de todo. Él fundó el mundo y lo sostiene con su mano. Para Él todos cuentan, el fuerte y el débil. Si estás fuerte, da gloria a Dios. Pero no juzgues al débil. Nunca critiques al cansado, porque todos nos quedamos sin fuerza en algún momento.
y todos necesitamos de las aguas de reposo. Pablo incluso dice en 1 Corintios 12:22 que los miembros de este cuerpo que son más débiles son los más necesarios, pues se lo dio Dios. Solo Dios sabe cuánto los necesitamos. En conclusión, mis hermanos, por eso no tienes que esperar a otro día para entrar a sus aguas de la salvación, porque ese río es el Espíritu de Dios que corre ahora mismo por este lugar. ¿Quién llega hoy agotado o agotada? ¿Quién llegó pensando en ya no puedo más seguir? ¿Hay alguien aquí que se ha estado quedando sin fuerzas últimamente? Venga y sumérjase en nuestro besor. Venga y refresquese a la presencia de nuestro Señor Jesús, que es el agua de reposo para todos nuestros problemas y todas nuestras angustias. Y solamente el Señor Jesús es la fuente de agua viva. Amén y amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Wow, hermano, qué mensaje tan hermoso, tan hermoso. Y yo creo que aquí a más de uno, por lo menos yo lo recibí, hermano. Amén. De todo corazón el Señor me habló. Y miren que es verdad, el Señor es nuestro reposo y Él sabe, Él conoce nuestras necesidades y sabe que no todas las veces tenemos las mismas fuerzas, amén. Hay muchas ocasiones que nos sentimos cansados, que ya no podemos más, pero Él es nuestro reposo, amén. Y Él no se enoja, como usted dijo, porque nos quedemos reposando un tiempo, porque necesitamos ese reposo y el Señor lo sabe, amén. Amén. Gloria a Dios, qué mensaje tan hermoso, tan hermoso. Amén, mis hermanos. Ahora el hermano quiere, ay, sí, la verdad que yo también me hizo derramar lágrimas, hermanos. Ay, mis hermanos, yo cuando la estaba haciendo, mi hermano, muy bonita enseñanza, hermano. Me quebrantó todo, mis hermanos. Todo me quebranté. Mis hermanos. Uno quiere tirar la toalla y es cuando allí Dios le recuerda, no está sola. Yo he sentido, ahora me sentí de esa forma porque lo que yo he estado estudiando, pues eso me hizo también casi la misma. Y le digo, Señor, tú sabes mis debilidades, he querido tirar la toalla, pero tú eres mi fuerza. Ahora estuve meditando y esa palabra me está como que el Señor mira. Amén. Amén, amén. Te ha hablado a mí, hermano, porque estoy llorando y diciéndole, Señor, perdóname porque he querido tirar la toalla, porque estuve aconsejando a mi hija. Miren, le digo yo, el Señor viene pronto, y todo lo que mi hermano, como estaba también el hermano viendo con su hijo, eso también yo estuve ahora hablándole a una de mis hijas. Y el Señor viene pronto, hijas, le digo yo. Acérquense al Señor, yo miro que ustedes buscan este mundo guía acá, pero menos se acercan al Señor. Acérquense al Señor, búsquenlo, Él está cerca, solo tiene que depositar ese corazón, le digo, la necesidad, esas necesidades, le digo yo, busquen al Señor, le digo yo, pero y he querido tirar la toalla porque digo yo, por eso el enemigo siempre está ahí, mira, tú les hablas y no, ¿qué estás haciendo? Pero no, el Señor no deja, el Señor siempre me está fortaleciendo y esta palabra me llegó a mí, hermano. Amén, a mí también me llegó a lo más profundo de mi corazón. Gracias, hermano Pedro. Gracias, amén, mis hermanos. Ahora el hermano quiere compartir una alabanza, un canto para acompañar la enseñanza. Amén. Voy a compartirla con ustedes. Vamos a compartir. Ya encontré la alabanza. Mira. Felicidades. Sí, me falta. No, la cortaste.
Amén. Gloria a Dios. Perdóname cuando te digo, pero... Hallamos descanso en tu presencia, reposamos hoy en ti, Señor. Vengo a tus pies, mi Señor, a entregar mi ansiedad y mi temor. Sé mi reposo, mi descanso. Aquí yo soy, tu hijo soy. Vengo a descansar en ti, vengo a reposar en ti, vengo a descansar a tus aguas de reposo. Vengo a descansar en ti, vengo a reposar en ti, vengo a descansar a tus aguas de reposo. Tus aguas de reposo, eres mi deleite, eres mi deleite, eres mi deleite, mi mayor placer, eres mi deleite, eres mi deleite, mi mayor placer. Descanso, también mi vida se llena de paz. Tú eres mío y yo soy tuyo, te quiero adorar. Si tú encuentras descanso, también mi vida se llena de paz. Tú eres mío y yo soy tuyo, te quiero adorar. Si tú encuentras descanso, también mi vida se llena de paz.
Tú eres mío y yo soy tuyo, te quiero adorar. Ven a descansar en mí, ven a reposar en mí, ven a descansar. Padre, encuentra en mí reposo. Ven a descansar en mí, ven a reposar en mí, ven a descansar. Padre, encuentra en mí reposo. Ven a descansar en mí, ven a reposar en mí, ven a descansar. Padre, encuentra en mí reposo. Eres mi deleite, eres mi deleite, eres mi deleite, mi mayor placer. Eres mi deleite, eres mi deleite, eres mi deleite, eres mi deleite, mi mayor placer. Nos deleitamos en ti, Señor, en tu presencia, sedientos estamos hoy. Corremos hacia ti, nos sumergimos en tus aguas. Tú completas todo en mí. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso. Gloria a Dios. Alabanza. Amén.